Shalom, Masejet Shabbat, la página Samechet, Amud Aleph, estamos en la tercera línea donde empieza la Gemara. Pregunta la Gemara, Mai taime tana klal gadol. ¿Por qué la Mishnah empezó diciendo un klal gadol, grande? ¿Por qué? Dice la Gemara, Ileima mishum de kabayle mitnei od klal acher tana klal gadol. Si la razón es porque más adelante en la Masejet aparece otro klal, entonces viene a decir la Mishnah que este es un klal gadol que tiene muchos alajot, mientras que el próximo klal va a ser más pequeño. Vegabei shvi'it, con respecto a la mitzvah del año séptimo de shvi'it, también allá está escrito Nami mishum de kabayle mitnei od klal acher tana klal gadol. También allá en las Mishnayot hay una Mishnah que dice klal gadol y más adelante hay otro klal que sin decir nada, quiere decir que por eso fue escrito el primero gadol, porque es con más alajot que le viene después. Vea gabei ma'aser de tani klal acher velo tani klal gadol. Con respecto a la mitzvah de ma'aser, está escrito en la Mishnah una regla y después una regla, otra regla, más adelante en la Masejet, y no está escrito con respecto a la primera regla, klal gadol. Entonces vemos que no esa es la razón por la cual se escribe en la primera klal gadol. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yossi bar Avin, Shabbat veshvi'it de'it ba'u avot vetoladot tana gadol. Ma'aser deleit ba avot vetoladot lo tana klal gadol. Dice la Gemara, también en Shabbat hay Av Melachá y sus descendientes, las Toladot, y en Shvi'it también hay Av Melachá, las labores prohibidas en el séptimo año en la tierra, y hay los descendientes de esos Melachot, de esas labores prohibidas. Entonces, por eso escribe el Tana Gadol. Pero con respecto a la mitzvah de Maaser, no hay Avot y Toladot, entonces, sino lo que crece hay que hacerle Maaser y punto. No hay Av y Toladá, por eso no escribe Gadol. Pregunta la Gemara, Velebar kapara de tani klal gadol bemaaser may avot umay toladot ika. Dice la Gemara, Bar kapara en sus Mishnayot, en sus Braitot, sí menciona también con respecto a Maaser que el klal es gadol. Y no hay, y si la razón de escribir gadol es cuando hay avot y toladot, entonces ¿por qué él sí dice con respecto a Maaser gadol? Quiere decir que no esa es la razón. Ella dice la Gemara, Lav ainu taime, gadol onsho shel Shabbat yoter mishel shvi'it. Dice la Gemara, otra regla, ¿cuándo es que se escribe gadol? Cuando hay algo que es más grave, que tiene más, el castigo de él es más grande que otra cosa, entonces se escribe con respecto a él gadol. Entonces, Shabbat, el castigo de Shabbat es más que los castigos que hay con respecto a Shvi'it. De ilu Shabbat ita ben betalush ben bemechubar. La mitzvah de Shabbat es también en algo que estaba conectado a la tierra, que estaba sembrado en la tierra antes de que entre Shabbat, y también en algo que cuando entró Shabbat ya no estaba en la tierra, conectado a la tierra. Vilu Shvi'it betalush leita bemechubar ita. Mientras que la mitzvah de Shvi'it se implica solamente en cosas que están sembradas, que están con la tierra, pero algo que ya lo quitaron, ya fue arrancado de la tierra. Entonces, cuando entra el año Shvi'it, no hay en él alajot de mitad del año séptimo. Por lo tanto, vemos que el Shabbat es más estricto, más grave, tiene un castigo más grande que lo que tiene mitzvat Shvi'it. Y también vimos que en Shvi'it está escrito Gadol, Vegadol onsha shel Shvi'it yoter mina maaser. También eso quiere decir que en Shvi'it hay más prohibición que en el Maaser de ilu Shvi'it ita ben bema'achal adam ben bema'achal be'ema vilu Maaser bema'achal adam ita bema'achal be'ema leita. Dice la Gemara, con respecto a la mitzvah de Shvi'it, también cosas que son comidas de animales nomás, también tienen la Kedushá de Shvi'it, también hay alajot con respecto a ellos. Pero con respecto a Maaser de la Torah, es solamente cosas que comen los seres humanos y no los animales. Entonces es klal gadol en Shvi'it con respecto a Maaser. Y dijimos que Bar Kapara sí dice en Maaser klal gadol. Ule Bar Kapara de tani klal gadol be Maaser. ¿Por qué lo dijo? Gadol onsho shel Maaser yoter mishel peah. El Maaser es más que la mitzvah de apeah, de dejar un córner sin quitar la cosecha de ahí para los pobres. ¿Por qué? De ilu maaser ita beteina veyerek, vilupea leita beteina veyerek. La regla es que de Rabanán, el maaser
hay que hacer maser también de higueras y de vegetales, mientras que PA no es en higueras y no existe en el yerek. Detnan, como dice la Gemara, vamos a aprender de la Mishnah. Detnan en la Mishnah, klal amru PA. ¿Cuál es la regla en qué hay que dejar PA? Kol sheu ochel. Hay 5 condiciones: que sea ochel, venishmar, vegidulo min haaretz, velekitato keachat, umachniso lekiyum, chayav PA. Y explica la Gemara los 5. Ochel lemeuteis fijei sitis vekotza. Que decir, tiene que ser algo que se come y no fijei sitis vekotza, que son hierbas que de sus raíces se preparan colores, entonces no se come, entonces no hay en ellos PA, no hay que dejar PA en el campo, eso es lo que se sembró en ello. Venishmar, y que es cuidado, lemeutei efker, es que si es abandonado no hay que dejar PA. Vegidulo min haaretz, que crece de la tierra, lemeutei kmehinu pitriot. Eso viene a decir que tiene que crecer de la tierra y también se alimenta de la tierra, mientras que los hongos, ellos crecen de la tierra pero se alimentan del aire, entonces no son considerados gidulo min haaretz, entonces no hay en ellos PA. Velekitato keachat, que cuando la persona coge la cosecha lo hace todo de una vez, lemeutei tena, eso viene a decir que la higuera, que no se cogen los frutos del árbol en una vez, sino en muchas veces, no hay que dejar PA en esos árboles. Umachniso lekiyum, lemeute yerek. Machniso lekiyum quiere decir que se guarda a largo plazo. Eso quiere decir que en yerakot, en vegetales, no hay, que no se conservan mucho tiempo, no hay la mitzvah de PA. Veilugabei maaser tan, pero mientras que con respecto a maaser está escrito klal amru bemaaser kol sheu ochel venishmar vegidulo min haaretz chayav maaser. Hay solo 3 reglas para saber qué son las cosas que tienen la obligación de hacer en ellos maaser, y no hay las últimas 2. Veilu de kitato keachat, que fue lo que sacó la higuera de la PA, no existe en el maaser, entonces higuera sí tiene que hacer uno maaser. Un machniso lekiyum lotnan, también machniso lekiyum, que se conserve mucho tiempo, no hay esa condición en el maaser, entonces yerek chayav maaser y no PA, y por eso dijo Bar Kapara klal gadol también con respecto a maaser. Y seguimos después de los 2 puntos, vuelve ahora la Gemara a lo que seguimos en la Mishnah. Después del klal gadol, dijimos Kol ha-shocheach ikar Shabbat ve'oseh melachot harbe ve'shabbatot harbe eino chayav el hatat achat. Viene la Gemara y dice Rav ushmuel de'amrit tarvayu matnitin betinok shenishba leben anochrim veger shenitgayer leben anochrim. Dicen Rav ushmuel, ¿de quién la Mishnah está hablando que no sabe del todo de Shabbat? Dice Rav ushmuel, están hablando de un bebé que fue capturado por Goim. Entonces él creció allá sin saber que es judío, entonces no sabe que existe para él algo que se llama Shabbat, que hay que conservarlo. O una persona que era goy y se convirtió por 3 dayanim, pero se convirtió viviendo donde los goim, y los dayanim que lo convirtieron no le avisaron, no le contaron, no le enseñaron de la prohibición de Shabbat. Él aceptó cumplir todo lo que le enseñan, pero esto no se lo enseñaron. Por lo tanto, esos son los 2 ejemplos de alguien que no sabe del todo del Shabbat. Aval, dicen Rav Shmuel, ekir ulevasof shachach chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Pero si él sabía de la prohibición de Shabbat y se le olvidó, aunque se le olvidó por completo, en ese caso, de todos modos, como él ya supo una vez en su historia que existe el Shabbat, va a tener que traer un corbán por cada sábado y sábado. Pregunta la Gemara Tnan, Ashocheach ikar Shabbat. Está escrito en el primer ejemplo de la Mishnah, el que se le olvidó ikar Shabbat. Aparentemente, el primer caso de la Mishnah no está hablando de un bebé que nunca supo del Shabbat, o de alguien que se convirtió y nunca supo del Shabbat. Estamos hablando de alguien que sabía y se le olvidó, porque si estamos diciendo que se le olvidó, quiere decir que él sabía antes. Dice la Gemara, Lav Michlal de Avia le Yediami Kaore. ¿Acaso no estamos hablando de alguien que ya sabía antes del Shabbat? Dice la Gemara, no. Maikol ha-shocheach ikar Shabbat de aita shachuach mimeno ikara shel Shabbat. Dice Rav Shmuel, no.
hay que leer la Mishnah, que lo que se dice Kol Ashocheach es que todo el que siempre fue olvidado de él, la mitzvah Shabbat, pero no que él sabía y después se le olvidó. Dice la Gemara, entonces, ¿qué quiere decir? Aval ekir velebesov shachach, mai, hayav al kol Shabbat de Shabbat. Entonces, según lo que ustedes están diciendo Rav Shmuel, el que sí sabía del Shabbat y después se le olvidó por completo el Shabbat, va a tener que tener un korban hatat por cada sábado y sábado. Entonces, una pregunta. Adetani ayodea ikar Shabbat ve'asa melachot arbe beShabbatot arbe. Chayav al kol Shabbat veShabbat, litnei ikir velebesov shachach, ve'kol sheken la segunda regla que trae la Mishnah, que es el que sabe sobre el Shabbat y hizo muchas labores en muchos Shabbatot, y dijimos que estamos hablando de alguien que se le olvidó cada vez el día de Shabbat. Todo el tiempo se recordaba que hay Shabbat, solo se le olvidó que hoy es Shabbat y después no hizo la cuenta para el próximo Shabbat y para el próximo, y etc. ¿Por qué la Mishnah pasó a hablar de ese caso? El primer caso es alguien que nunca supo el Shabbat. El segundo caso es alguien que todo el tiempo se recuerda del Shabbat, solo se le olvida qué día es Shabbat y que hoy es Shabbat. ¿Por qué la Mishnah pasó a ese caso? Podría decir un caso, que una persona que sabía en su historia que es Shabbat y se le olvidó por completo el Shabbat, él tiene que traer un korban hatat por cada sábado y sábado, y con más razón que aquella persona que se recuerda todo el tiempo que existe Shabbat, solo que se le olvida que este día es Shabbat, que va a tener que traer korban por cada sábado y sábado. Porque la Mishnah salta un caso que es menos hidush, en vez de decir el que es más hidush, y yo voy a entender el caso que es menos hidush. Dice la Gemara, Mai hayodea ikar Shabbat, mi she'aya yodea ikar shel Shabbat, ve'shachecha. También aquí explica en Rav Shmuel qué es lo que dice la Mishnah, el que sabe del Shabbat, no el que sabe todo el tiempo y se le olvida que hoy es Shabbat, sino el que sabía que era Shabbat y se le olvidó por completo. Sigue la Gemara y hace el análisis según lo que dijeron Rav Shmuel. Entonces dice la Gemara, Aval lo shachecha mai. Entonces resulta, según Rav Shmuel, el que no sabía Shabbat y se le olvidó por completo, sino el que sabía que es Shabbat, pero todo el tiempo sabe que existe la mitzvah de Shabbat, solo que se le olvida que hoy es Shabbat. Entonces va a resultar, según lo que explica Rav Shmuel, que ese caso es más grave que el caso de que se le olvidó por completo, y hayav al kol melachá u melachá. Entonces, esa persona que es más grave, quiere decir que como él se recuerda todo el tiempo que hay Shabbat, no solamente va a tener que tener un korban hatat por cada Shabbat, sino por cada melajá, por cada av melajá que hizo, va a tener que traer un korban hatat. Entonces, tenemos una pregunta. Adetani ayodea shu Shabbat ve'asa melachot arbe beShabbatot arbe chayav al kol melachá u melachá litnei ayodea ikar Shabbat. Entonces el tercer caso que trae la Mishnah, que es el que sabe que hoy es Shabbat, solo que se le olvidaron que un número de labores prohibidas. ¿Por qué la Mishnah pasó a hablar de ese caso? La Mishnah podría hablar de un caso de una persona que sabe que hay Shabbat, se le olvida que hoy es Shabbat, y en él tiene que traer un korban hatat por cada labor y labor. Con más razón, una persona que sabe que hoy es Shabbat y hace muchas labores que se le olvidaron las labores. Hay más cosas que se le olvidó en ese caso, más shigegot, por eso es más shigegá, hay más razón para que tenga que traer korban hatat. Como explicamos que el korban hatat viene cuando la persona se le olvidó algo. Si él se le olvidó que hoy es Shabbat, él sabe que hay Shabbat, sabe cuáles son las melajot prohibidas, pero se le olvidó que hoy es Shabbat, se le olvidó solo una cosa. Y en ese caso dices que tiene que traer korban hatat por cada labor y labor. Con más razón, alguien que sabe que es Shabbat y se le olvidaron 5 labores, que va a tener que traer korban hatat por cada labor y labor que se le olvidó y cometió. Por lo tanto, ¿por qué la Mishnah pasó otra vez y habló de un caso más obvio y no habló del caso que es más hidush? Que en este caso también hay que traer por cada melajá y melajá. Entonces concluye la Gemara que de verdad no entendimos a Rav Shmuel. Ella dice la Gemara, matnitin kshekir velebasov shachach. Siempre la Mishnah de antemano habló de una persona que sabía del Shabbat y se le olvidó por completo. Él tiene que traer un korban hatat por todos los Shabbatot que no va a cuidar. Después, el segundo caso, una persona que sabe que hay Shabbat y se le olvida el día de Shabbat,
específicamente del día donde él está, y después la persona tercera que sabe que hoy es Shabbat, pero se le olvidaron unas cuantas labores que son prohibidas y las comete, entonces tiene que traer por cada labor y labor. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron Rab Ushmuel? Vede Rab Ushmuel nami kehekir velevasof shachach dami. Y lo que Rab Ushmuel quisieron decir es que un tinok shenishba, un bebé que fue capturado por goim o alguien que se convirtió y nunca le enseñaron del Shabbat, ellos también tienen que traer Korban Hatat. Podríamos decir que en ese caso, como nunca supieron del Shabbat, no es que se supieron y se les olvidó, sino nunca supieron del Shabbat, podríamos pensar que no van a tener que traer ni siquiera un Korban Hatat. Eso fue lo que Rab Ushmuel vino a decir, que también ellos sí van a tener que traer por lo menos un Korban Hatat, como alguien que sabía del Shabbat y se lo olvidó por completo. Ve'achi itmar, y así dijeron, Rab Ushmuel d'Amretar, vayu afilu tinok shenishba ben anochim, ve'ger shnitge'er leben anochim, que hekir es como alguien que sabía del Shabbat, ve'levasof shachach dami ve'chayav. Y él se parece a alguien que sabía del Shabbat y se le olvidó que tiene que traer un Korban Hatat. Y paramos aquí, Samechet Amud Aleph. Después vamos a ver que con respecto al Tinok Shenishba y Ger Shenitge'er ben Anochim hay una machloket. Muchas gracias, Beatzlacha.